Bueno, aquí el tema que vamos a dar hoy se llama La paz, ¿de dónde viene? Mi paz, ¿de dónde viene? Y bueno, fíjense que yo busqué quería saber cuántos pensamientos tenemos al día y me sorprendí y encontré esto, se los voy a leer. Pensar y pensar lo hacemos constantemente, todos los días. Miles de ideas se cruzan en nuestra mente, tanto que los estudios científicos han determinado que podemos llegar a tener alrededor de unos 60,000 pensamientos al día. ¿Saben lo que es eso? 60,000 pensamientos al día. Si nos paramos un momento y reflexionamos sobre ellos, nos daremos cuenta que de varias cosas, la mayoría se repiten. ¿Sí les ha pasado? Que trae un pensamiento y una idea y está duro y dale y a ratitos se va y a ratito vuelve otra vez y otra vez y otra vez. Ay, es espantoso. Gran parte de ellos son negativos y además muchos se refieren a hechos pasados. Tenemos recuerdos, ¿recuerdan? ¿Sí se acuerdan de la gráfica? Así que la cuestión es que lo querramos o no, tal y como dicen los expertos, estos influyen en nuestro estado emocional, en cómo nos sentimos y al final pueden determinar nuestro comportamiento. Así es, chicos. Recuerden la importancia de lo que pensamos. Es súper importante tener clara esa verdad. Lo que pensamos refleja lo que estamos viviendo. Así que yo quisiera, pues, seguir con este estudio que vamos a dar en esta noche. Y bueno, vamos al primer versículo y lo voy a leer. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Me encanta este versículo. Es Isaías 26:3 en la versión Reina Valera 60. Me encanta porque es la verdad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿De quién está hablando aquí? De Dios, cuando estamos confiando en Dios. Nuestros pensamientos están en paz. En Primera de Pedro 3, versículo 10 y 11. Dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantener. ¿Qué significa eso? Necesitamos todos, queremos paz, queremos estar tranquilos. Eso es el plan de Dios para nosotros, pero nosotros somos responsables de lo que estamos pensando. Todo el tiempo necesitamos estar pensando en cosas, en la palabra de Dios, en estar confiados. Nuestra fe tiene que estar creciendo todos los días. ¿Se acuerdan del domingo? Tenemos que construir nuestra fe a través de estar hablando fe todo el tiempo. ¿Fe? ¿Qué significa eso? Hablar la palabra de Dios, las promesas de Dios, hablar lo que Dios está hablando en las circunstancias que están a nuestro alrededor. Así que es muy importante, muy importante. Si quieres tener días buenos, como dice en este versículo, tienes que estar refrenando, cuidando lo que hablas y apartarte
de hacer las cosas incorrectas y siempre estar haciendo lo correcto, siempre estar pensando bien, ser agradecido y que busquemos esa paz y que nos esforcemos por mantenerla. Eso es lo que necesitamos y queremos nosotros todos los días, todo el tiempo. Así que fíjense que hace muchos años, cuando yo era niña, me acuerdo de algo que yo viví con mi papá. Em, una vez me preguntó, era yo niña, que tendría 5 años, 6, no sé, era chiquita, estaba chiquita. Y me acuerdo que me preguntó qué era lo que yo quería, cuál era mi deseo. Y yo en ese día, imagínense, a esa edad yo le decía, yo quiero tranquilidad. Yo quiero tranquilidad. Y eso nunca se me ha olvidado, porque es lo que siempre he querido. Y creo que casi nunca, hasta este tiempo que he conocido a Dios y estoy aprendiendo a pensar, y estoy cuidando mis palabras, y estoy cuidando mis pensamientos, estoy empezando a tener esa paz, esa tranquilidad que muchos necesitamos y muchos deseamos. Y no es que no haya problemas, hay situaciones, pero nosotros tenemos que seguir perseverando, seguir entendiendo la importancia de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, ¿ok? Porque eso ya saben, hay emociones que están aquí que pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo de lo que estoy pensando. Vamos a ir a otro versículo que está en Romanos 8:5, en palabra de Dios para todos. Dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Lo que está diciendo es que necesitamos entender que necesitamos estar cuidando nuestros pensamientos. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando dicen, pero los que viven según el espíritu, solo piensan en satisfacer al espíritu. Significa que cuando estamos en el espíritu, no sé, yo creo que han escuchado esa frase que alguna vez ha dicho el pastor o yo, o en la palabra de Dios dice que andemos en el Espíritu, significa que estemos obedeciendo, que estemos pensando correctamente, que estemos obedeciendo. Andar en el Espíritu es estar en paz, es estar tranquilos, en obedecer la palabra de Dios, en fijar lo que estoy pensando. No importa si hay situaciones y a veces mis emociones están un poquito alteradas, no importa. ¿Por qué? No importa, pastora, pues de qué nos está hablando, sino que debo de cuidar lo que yo voy a hablar, porque no somos de hule, no somos de plástico, somos humanos y estamos en este mundo y van a haber situaciones, pero nos vamos, como dice el primer versículo que leímos ahorita hace un ratito, tú guardarás, el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento está confiando en nuestro Dios, porque en Él estamos confiando. Entonces, es muy importante que nuestros pensamientos estén en la palabra, estén confiando en nuestro amado Dios, porque así es como vamos a permanecer en paz. Y eso es andar en el Espíritu, es hacer lo correcto, el estar entendiendo nuestra naturaleza humana y no hacerle caso tanto a la naturaleza humana, sino al espíritu que está en nosotros, a nuestra nueva identidad, a esta naturaleza que ya tenemos gracias a Jesucristo, a esta nueva vida que ya tenemos. Necesitamos seguir perseverando en lo que ya somos. ¿Y cómo es eso? Y voy a repetir porque no es un tema fácil, es un poco difícil al principio.
conforme lo vamos practicando, vamos avanzando y avanzando y avanzando, porque es de práctica, es obedecer la palabra, no solamente decirla. La digo para oírla y también la practico para que se vaya afirmando en cada uno de nosotros. Entonces es que andar en esa mentalidad humana, como humanos que somos, necesitamos saber que esa humanidad, que esa que le dicen en la Biblia, la carne, es el alma. Y el alma va a querer muchas cosas. El alma va a querer todo. No va a sentir hacer lo correcto. Es más, no va a querer hacer la voluntad de Dios. No va a querer. Y nosotros debemos saber que no vamos a querer algo, tus emociones van a decir, no quiero, no quiero, y te va a dar coraje, no vas a querer, vas a estar enojado, vas a reprochar, vas a reclamar, incluso vas a querer reclamar, vas a sentir no querer hacer cosas, no querer obedecer la palabra. Pero no importa lo que sientas, lo importante es lo que haces. Eso es lo importante. Y eso es andar en el Espíritu. Entonces, voy a repetir Romanos 8:5. En palabra de Dios para todos, dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. En el versículo 6 dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. ¿Muerte física? No, muerte emocional, muerte espiritual. Pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y cuando dice que el espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu de Dios. Así que eso es lo que nosotros debemos seguir perseverando y creyendo y entendiendo la importancia de saber cómo funcionamos como personas, como humanos, cuál fue nuestro pasado, cuál era la condición de nuestro pasado sin Cristo. Y ahora en Cristo, ¿qué condición tenemos? La condición, y voy a repetir eso, que lo he repetido muchas veces, pero lo voy a seguir para que quede cada vez más claro y más claro. Nuestra condición sin Cristo era alma y cuerpo. Lo que dominaba en nuestra vida era el alma. Lo que veía nuestro cuerpo, lo que percibía nuestros 5 sentidos, le daban una información a nuestra alma y nuestra alma decidía. Y así decidíamos y así vivíamos nuestra vida. Éramos como esos papelitos en el mar, donde lo lleva el papelito, donde lo lleva la ola, donde lleva el agua, ahí, y así es como estábamos nosotros, así estábamos. Según las circunstancias, así nos sentíamos. Todo iba bien, estábamos contentos. Algo no iba bien, ya estábamos angustiados, preocupados, tristes. Y así no es, así no es. Eso era nuestro pasado. Ahora, en este tiempo, en Cristo, con esta nueva naturaleza, en este espíritu vivo, donde el Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu, somos espíritu ahora, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero somos espíritu. Antes éramos alma, hoy somos espíritu. Antes éramos, ¿cómo dice este versículo? Antes éramos almas vivientes. Eran emociones con patitas, con pies. Así éramos antes. Hoy somos espíritus vivificantes, espíritus vivos que conocen la verdad. Y esa verdad, ¿cuál verdad? La verdad de Dios. Esa verdad nos hace libres. El Espíritu de Dios que nos da vida está en nosotros y ese Espíritu con vida, con la vida de Dios, eso es lo que somos ahora. Entonces, seguimos. En Romanos 8, versículo 9, igual
palabra de Dios para todos dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Eso es lo que acabo de decir hace un momento. En nosotros, la mentalidad del pasado, la forma de pensar, como antes pensábamos, ya no está en nosotros. Pero sí, sí, pastora, sigo pensando igual. Claro que piensas igual. El reto es que aprendas más la palabra de Dios y van a ir cambiando tus pensamientos poco a poco. Tu manera de pensar va a ir cambiando poco a poco, a poco, a poco. Recuerden, es un proceso. Así que en nosotros, ya la carne, el alma, la mentalidad humana, esa forma de pensar del pasado, ya es en el pasado. Y ahorita estamos aprendiendo a renovar nuestra manera de pensar. Pero ahora nosotros vivimos conforme al Espíritu. Vamos a ir a otro versículo. En Romanos 8:13 dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Fíjense que hay un versículo que el Señor me dio hace tiempo y eso me ha ayudado impresionantemente y lo estoy practicando. En 2 Corintios 12, versículo 9, Nueva Traducción Viviente. Dice, Pablo está pasando por una situación física y estuvo orando al Señor y el Señor le respondió esto. Le dijo, cada vez, así Pablo está diciendo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué significa esto? En otra versión, la Reina Valera 60 dice, bástate, dice Dios, le está diciendo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es maravilloso, porque ahorita lo que estamos hablando de pensamientos, de fijarnos en lo que hablamos, en andar en el espíritu, ya no andar emociones con emociones y decidir. Fíjense que no es un trabajo que nosotros podamos esforzarnos y hacer este trabajo solo. No. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda. Y él me decía, porque yo le decía, es que no sé cómo hacerlo, no puedo. Y me explicó y me daba este versículo, bástate en mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y se lo traduzco. Él me decía, reconoce que no puedes lograrlo solo, que no puedes hacerlo sola. Pídeme ayuda. Tan sencillo como eso. Pídeme ayuda. Eso es lo que necesitamos hacer. Pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a estar consciente de lo que hablo. Ayúdame a entender y hazme consciente de mis pensamientos. Ya les decía que no es un día para otro el cambio, sino que es un proceso que cada uno de nosotros vamos y tenemos que tener. Vamos madurando y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que este versículo me encanta porque me ha ayudado. Cuando me atoro, cuando no puedo hacer cosas, le digo, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, porque mira que no quiero, mira que tengo cosas, mira que siento esto, mira que quiero hacer muchas cosas, que quiero decir, mira que estoy pensando incorrectamente. Tengo que reconocerlo. Algo bien importante que yo les sugiero
que yo sé que lo hacen, ¿verdad? Pero no está de más decirlo. Siempre hay que reconocer. Siempre que nos equivocamos, reconozcamos. Ninguno de nosotros lo podemos hacer solitos. Ninguno de nosotros. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros todos los días. Ahorita vamos a hablar de él. Así que lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo nos guíe. Aquí vamos a ir a este versículo. Romanos 8:14, igual, palabra de Dios para todos. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Los hijos de Dios, ¿somos hijos de Dios? Sí. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Esa es nuestra vida. Solitos no podemos, porque hay muchas circunstancias que nos mueven, acostumbrados a muchas cosas. Cada uno de ustedes son diferentes. Yo soy diferente a todos ustedes. Todos somos diferentes, nadie es igual. Cada uno tiene debilidades, practicó, tuvo un contexto, una vida diferente. Y así es, todos más, menos, todos vivimos cosas, experimentamos cosas, practicamos cosas, hablamos muchas cosas según el contexto en el que vivíamos, las experiencias que tuvimos, buenas y malas. Aprendimos una manera de pensar. Pero ahora como hijos de Dios, la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos de su ayuda. Solamente es decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Vamos a ir acá a Juan 14:26, Reina Valera contemporánea. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús. Ahí les está diciendo, yo ya me voy a ir, yo me voy a tener que ir. Y ellos no entendían muchas cosas, ahí no entendían nada, pero Jesús les estaba diciendo, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos de Él siempre. No podemos solitos, de verdad no se puede. Es imposible hacerlo solitos. Si lo empezamos a hacer solitos, esforzarnos por hacerlo, ¿qué creen? Nos vamos a frustrar. Aunque parte del aprendizaje es que te equivoques y que lo hagas en tus, como decimos, en tus propias fuerzas. No es, se los tengo que decir, así es. Yo lo practiqué mucho tiempo, me esforcé en hacer cosas humanamente, personalmente, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero es hasta que entiendes que no, que tienes que pedirle ayuda a Dios, que es con su ayuda los cambios. Y a veces queremos las cosas rápido. Espíritu Santo, ayúdame ahorita. Y no es así. Debemos estar alertas y atentos a cuando Él nos habla. Porque a veces estamos metidos en tantas emociones, en tantas situaciones que tenemos ahí, que lo que pasa es que pues al rato estamos todos estresados y cuando estás estresado, estás angustiado, estás preocupado, tus pensamientos están llenos de preocupación, de angustia y no están pensando en Dios. No está pasando eso. Por eso necesitamos estar conscientes de que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Estar conscientes de pedirle ayuda cuando no podemos hacer cosas y reconocer cuando estamos haciendo algo mal y no podemos hacerlo. Todos los cambios que hacemos es con la ayuda de Él, no solitos. Pero es un proceso. Es un proceso que tú y yo lo tenemos que hacer. Lo necesitamos hacer. Así que, ¿de dónde viene nuestra paz? Nuestra paz viene de confiar en Dios.
Nuestra paz viene de confiar en el Espíritu Santo y pedirle ayuda. Nuestra paz viene de estar cambiando nuestra manera de pensar, de estar consciente de lo que estamos pensando, de cuidar nuestros pensamientos. Pero como les mencioné al principio, hay tantos pensamientos que tenemos. Déjenme repetirles la cantidad: 60,000 pensamientos al día. O sea, es una locura. Estamos conscientes que 60,000 pensamientos no los voy a estar captando así. Es, eso es inhumano, no se puede. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos ayuda, de verdad que nos ayuda. Así que lo necesitamos a Él. Necesitamos del Espíritu Santo, pedirle ayuda, estar conscientes de que necesitamos de Él. Entonces, tenemos que estar conscientes y reconocer que lo necesitamos a Él. No hay más. Lo necesitamos al Espíritu Santo. Así que es valiosísimo, importante de seguir creyéndole al Señor, de seguir estar poniendo sus palabras, sus pensamientos en nuestra mente intencionalmente. Ya saben, tengo que leer su palabra, tengo que meditar en su palabra, tengo que estar hablando de ella de día y de noche, o sea, todo el tiempo, el mayor tiempo que puedas. Pero eso es muy difícil, me van a decir algunos, me están pensando, ¿qué le pasa? ¿Que no tiene cosas que hacer? Déjame decirte algo, y quiero que lo entendamos. Fíjense, muchas veces estás pensando cosas negativas y estás trabajando y estás haciendo cosas. Estás pensando cosas negativas, estás poniendo tu mente en los pensamientos, estás ocupando tu mente en cosas negativas. Es lo mismo. La diferencia es que vas a tener que ser más perseverante y consciente de que tienes que aprender, conocer la palabra de Dios para tu propio beneficio. Porque lo mismo puedes estar pensando en algo negativo o puedes estar pensando en algo positivo, en algo, una bendición. En lugar de estar quejándote, puedes estar agradeciendo. Y eso no me ocupa nada. Voy a seguir pensando cosas. Voy a seguir hablando cosas. Voy a seguir mi vida. Voy a seguir trabajando. Voy a hacer cosas en casa. Voy a atender a los hijos. Sigues haciendo. Sales a la calle, haces cosas, manejas, lo que hagas. Tu mente es independiente. Tú haces algo, estás lavando los trastes, ejemplo, y tu mente puedes venir pensando 1000 pensamientos de angustia, de temor, algo va a pasar, problemas, es que no me alcanza, es que tengo problemas con tal persona, o quejarte que esto no te gusta, lo que te hicieron, lo que sea. Estás ocupando tu mente y estás trabajando, estás haciendo trastes, estás lavando ropa, estás escribiendo, estás haciendo algo de tu trabajo, estás caminando, estás manejando, estás comprando cosas en el supermercado, qué sé yo. Pero estás pensando en cosas. La intención es que cuando empieces a pensar cosas incorrectas, cámbialas y empieza a agradecer a Dios. Empieza a pensar correctamente, porque si no, va a ser muy difícil estos cambios, esta renovación de tu mente, esta nueva manera de pensar. Va a ser difícil si tú no eres diligente, si tú no entiendes este tema que voy a estar hablando por este tiempo, que son los pensamientos, lo que hablas, lo que sientes, tus actitudes. Ese es el tema que yo voy a estar hablando en este tiempo. Y constantemente lo vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y cada vez que me veas, seguro va a hablar de eso y seguro que sí. Bueno, no tanto.
Dios no sabe. Ay, pero ese es el tema que más el Señor me estaba hablando. Es porque lo necesitamos, es el día a día, porque todos los días lo vivimos, desde que amaneces hasta que anocheces. Y como lo decía el domingo, hasta en el sueño. Si es que duermes, porque si no duermes, tienes que estar consciente porque no duermes. Y no duermes porque estás pensando en cosas que no necesitas pensar. Y ahí duro y dale, pensar cosas negativas, problemas, estás ofendido, estás de un tema, o esas son cosas intrascendentes que están en tu mente dando vueltas y vueltas y vueltas y no te dejan dormir. O a veces es un problema y no te dejan dormir. Y a veces alguien que tú viste o que te dijeron que no te gustó y eso pasó en la mañana y en la noche lo recuerdas y no puedes dormir porque estás inquieta, por eso estás enojada, estás ofendida, estás molesta, estás pensando en cómo te vas a vengar y que ya no le vas a hablar. ¿Qué sé yo? Mil cosas que andamos pensando. En lugar de estar pensando eso, hay que ser más conscientes y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a estar consciente de mis pensamientos. Ahorita estoy preocupada, estoy angustiada. Ay, este versículo es maravilloso. Fíjense, dice, por nada estén afanosos, preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, su alma, guardará su alma, pensamientos en Cristo Jesús. O sea, pensamientos, corazones es alma. Guardará tu alma en Cristo Jesús. O sea, que tus pensamientos y tus emociones estarán en paz. ¿Por qué? Porque si tenías problemas, estabas angustiado, estabas preocupado, preocupes, es lo que nos dice el Señor, no te preocupes, más bien entrégame todas tus angustias, todos tus temores, dímelos, entrégamelos. En oración, aquí dice en oración, o sea, platicar con Él, o sea, entrégaselos. Y la paz de Dios guarda, que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar del problema, tú tendrás paz. ¿Sabes lo que es eso? Es increíble. No que te va a quitar el problema precisamente, a veces no, a veces sí. Pero a pesar de las situaciones, tú tendrás una paz que ni siquiera tú la podrás, no la vas a entender, decir, ¿es en serio? Me siento tranquila, me siento de paz. Y está la situación y hay, sí, pero yo estoy bien. Y cuando tú estás bien, tu, tu mente está tranquila, está bien, puedes escuchar y entender lo que, incluso lo que tienes que hacer, la respuesta del problema. La paz la necesitamos. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7, 6 y 7. Eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Ah, fíjense en el versículo 8 que dice, por lo demás, eso hablando Pablo, dice, por lo demás, hermanos, es la continuación de los otros versículos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. O sea, tengo que pensar en lo correcto, tengo que cambiar de la preocupación a estar pensando en algo correcto, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en estar pensando en la confianza que le estoy depositando a ese Dios que estoy conociendo, sabiendo que el Espíritu Santo me va a ayudar y que está conmigo.
Por eso la fe. Necesitamos la fe, la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo. En Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 11:6 dice, ese me encanta, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Tú vas a tener fe, no puedes tener fe eh, si no crees en Dios, o sea, si no crees en algo. Pero nuestra fe se tiene que apoyar en ese Dios todopoderoso. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros. No necesito sentirlo, no necesito verlo. Yo estoy segura que Él está. Y que cuando yo voy a Él con una angustia, una situación, yo estoy segura de que Él me escucha. Porque Él es fiel, porque Él es Dios. Su esencia es verdad. Él no miente, Él no cambia. Él es Dios. Él no me traiciona, Él no me abandona. Él siempre está con nosotros. Pero me equivoqué, hice algo malo. Si tú vas y te acercas a Él, Él está ahí. Si tú le confiesas lo que estás haciendo, Él lo sabía. No te puedes ocultar de lo que hiciste, ni le puedes esconder nada a Él. Él lo sabe todo. Entonces, lo más sencillo, lo mejor es la honestidad. Que vayamos a Él y le confesemos, hablemos y le digamos, sí lo hice, me equivoqué, no lo entendí, no lo entiendo, estaba muy enojada o hice tal cosa, lo que sea. Necesitamos estar seguros que Él está, que es necesario saber que Él está. Cada vez que hablamos con Él, Él está. Hace muchos años yo oía que decían, bueno, sin Dios, yo no conocía nada, que decían esta frase, es que Dios ha de estar muy ocupado en África, ¿no? No, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Él sabe todo. Así que no me puedo ocultar de Él. Él lo sabe todo. Así que Él es galardonador. Él recompensa a los que le buscan, a los que creen que Él está, a los que le piden ayuda. Y nosotros necesitamos su ayuda para seguir avanzando en esta vida como hijos de Dios. Así que, chicos, chicas, hay un salmo que me encanta, que es Salmos 4, versículo 8, en la Reina Valera 60. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esto es maravilloso. Es en esa confianza, en esa plena confianza de que te vas a acostar y vas a dormir en paz. ¿Por qué? Porque Dios nos hace vivir confiados. Pero Él siempre nos dice, de día y de noche, habla mis promesas, habla acerca de mí, tenme consciente, así dice Dios, está consciente de que yo estoy contigo, está consciente que esas promesas son tuyas, cada vez que tú las repitas, vas a creerlas y entenderlas y a creerlas y abrazarlas y a apropiarte de esas promesas porque ya te las di. Así nos dice Dios todo el tiempo, ya lo hizo, ya nos entregó todas las bendiciones, ya nos las entregó. Ahora lo que Él quiere es
que vivamos esas promesas y que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario. En Salmos 119, versículo 165, palabra de Dios para todos, dice, la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. No, porque no estamos conociendo su palabra y su palabra son principios de vida. No solamente son frases o, ay, para hacerte más inteligente. Bueno, te va a hacer más inteligente, pero son enseñanzas prácticas de vida. Es tu vida misma. Entonces, cuando aprendemos a amar su palabra, la tomas en cuenta y esa palabra por sí misma tiene el poder, es espíritu y es vida, y tiene el poder para renovar tus pensamientos. Pero no es solita, tú tienes que perseverar en ella. Como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el corazón de nuestro Padre, ese es el corazón de nuestro Dios, ese es el corazón de nuestro amado papá. Así que, ¿de dónde viene nuestra paz? De nuestra confianza en él, de perseverar en mis pensamientos, en mis palabras. Y lo que siento, estar consciente de lo que siento y entender que solitos no podemos lograr los cambios. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y decirle, ayúdame Espíritu Santo, porque en esta área me está costando trabajo. Y que tenemos que saber que necesitamos desaprender. Toda una vida. Ahora necesitamos desaprender y aprender que somos bendecidos y aprender principios que me van a ayudar a prosperar día a día, a día, a día.